Resulta que era el año 2005, 2006, no recuerdo bien la fecha, pero buscando qué libro leer, resulta que vi El arte de viajar, de Alan de Botton. Yo no sabía quién carambas era este escritor, pero el título me llamó y empecé a leer el libro. Eran las 8 de la noche, ya estaba cerrando la bibliotecaria y tenía yo ganas hasta de robarme el libro. No pude. Tanta era mi emoción que una amiga de esos días, pues se lo presté, ya nunca me lo devolvió y peor aún, creo que hasta lo perdió. Y lo que es peor todavía, hasta perdí su amistad. Eh, ya no encontré el libro en formato físico después y fue hasta apenas en el 2023, 1 de marzo, que por Mercado Libre logré obtenerlo, lo cual me hizo sentir muy emocionado, tanto que hasta hice un video del momento. No me detendré a hablar de la biografía de Alain de Botton, ahí está Wikipedia. Simplemente diré que es un filósofo ameno, de una escritura atractiva, llamativa, seductora. Algunos de sus libros sí son difíciles, algunos, que casi la mayoría los he estado consiguiendo y les he estado leyendo. El asunto es que de él quiero hablar en este momento porque el asunto de viajar sí es un arte. La primera parte trata sobre la salida y tiene 2 capítulos especiales: la expectativa y los lugares de tránsito. Un viaje lo forman 2 situaciones: la anticipación y su realización. Para que nos quede claro esta situación, Alan de Botton nos hace un resumen de una novela llamada A Contrapelo de Horace Carl Humans, donde nos cuenta la vida del duque de Essex, que pues era un hombre que le gustaba estar casi siempre encerrado en su cuarto, pero de repente pues le gustaba leer los clásicos de la literatura y un día pues tiene las ganas de ir a Londres. Y pues ese deseo pues le sobrevino porque él era lector de las novelas de Dickens. Y entonces pues tiene ganas de estar ahí incluso en una taberna, tomarse una cerveza y pues programa ahora sí que el viaje, el boleto, la salida del barco para ir a Londres. Y bueno, sin embargo, a medida que se aproximaba el viaje, pues de repente consideró que sería agotador salir de su casa, llenar el carruaje o el coche con las cosas, bajar en la estación, subirlas, etiquetar el boleto, encontrar el cuarto, sentarse, llegar al lugar del destino, sacar las cosas, bajarlas, llegar al hotel, establecer las cosas, en fin, le pareció tan tedioso el hombre que lo que hizo fue, nada más llegó a la estación, dio la media vuelta a su carruaje y llegó a su casa. El asunto es, ¿qué llama más la atención? ¿El deseo de salir? ¿O ya cuando estamos ya saliendo? O peor aún, de repente nos llenamos de tantas expectativas del lugar que resulta que cuando estamos ahí no es tal y como lo imaginábamos. Y si nos animamos a viajar, hay también elementos importantes del viaje que no siempre prestamos atención, que son los lugares de tránsito. ¿Como cuáles? La estación de autobuses, el aeropuerto, el hotel, un restaurante, la estación del tren, incluso el tren mismo. No digo el metro, porque acá en México pues el metro no llega tan lejos. Ahora que lo recuerdo, sí hay tren en México, el tren del norte, el Pacífico, el conocido como el Chepe, que no lo logró desaparecer Ernesto Zedillo. Hay otros trenes que están en proceso, como el tren Maya, y el que se planea pues restaurar, que es el México-Querétaro, que no se logró por culpa de Peña Nieto y sus tranzas. Alan de Botton nos dice: las habitaciones del hotel nos ofrecen una oportunidad similar de escapar de nuestros hábitos mentales. Acostados en un hotel, en el silencio de la habitación roto tan solo por el zumbido ocasional de un ascensor en los intestinos del edificio, podemos recapitular aquello que precedió nuestra llegada.
podemos sobrevalorar largos e ignorados tramos de nuestra experiencia. Estamos en condiciones de reflexionar acerca de nuestra vida desde una altura que habríamos sido incapaces de alcanzar sumidos en el tráfago cotidiano, tarea esta en la que nos beneficiamos de la sutil asistencia de ese entorno que no nos resulta familiar. Esos jaboncitos envueltos al borde del lavabo, esa exposición de botellas en miniatura en el minibar, ese menú de servicio de habitaciones con sus promesas de cena a cualquier hora de la noche y esa vista sobre una ciudad desconocida que se agita en silencio 25 pisos por debajo de nuestros pies. Los lugares de paso son lugares donde también pasamos una parte de la vida. Un segundo, una hora, 10 horas, un día, una semana. Esos lugares de paso nos permiten salirnos de la rutina. La segunda parte, intitulada Los motivos, tiene 2 capítulos, el exotismo y la curiosidad. Aunque esto forma parte del meme, resulta que sí es cierto. Hay gente que al viajar, pues, lleva sus latas de atún o trata de ir a alguna carnicería, si encuentra chicharrón, pues lo compra, tortillas, y pues buscan un lugar donde sentarse, un parque, y ahí comen. El asunto es que están viajando. ¿Por qué no te atreves a comer lo que hay en esos lugares? ¿Por qué no te atreves? Tercera parte, el paisaje. 2 capítulos, campo y ciudad y sublimidad. A medida que la revolución industrial iba haciendo sus efectos en la sociedad del siglo XIX, las ciudades se llenaban de obreros, había grandes migraciones. Resulta que William Wordsworth sintió todo lo contrario a quedarse en la ciudad. Él prefería irse al campo. Escribió: sí, al mezclarme con el mundo, me contento con mis modestos placeres y he vivido apartado de las nimias enemistades y los bajos deseos, os lo debo a vosotros, vientos y sonoras cataratas, a vosotras, montañas, a ti, naturaleza. Si de algo está seguro el poeta, incluso yo, es que en el corazón albergamos un paraíso. Y por eso, frente al tedio, nuestra mente divaga por estar otra vez en ese lugar donde nos sentimos contentos, desafanados, sin sobrecargo. Yo creo que por eso en las oficinas hay cuadros con paisajes, algunos del cielo, algunos de bosques, otros de barcos, porque está ese afán de que el trabajo no lo veas como un castigo, sino como la oportunidad de ir a esos lugares. Si hay algo inherente al paisaje, además de su belleza, es que nos provoca asombro. Incluso hasta nos hace sentir pequeños. Por muy ateos que nos creamos o lo seamos, por muy religiosos o no lo seamos, por muy letrados o no lo seamos, resulta que el paisaje sí nos asombra, sí nos hace sacar un lado sensible y por ende nos hace expresar poesía, pero también reverencia, a preguntarnos quién lo hizo y por qué lo hizo. Y mejor aún, si eso que estamos viendo fue hecho para nosotros. Cuarta parte. Capítulo: Revelaciones artísticas. Capítulo: Poseer la belleza. ¿Quién no de nosotros ha viajado por culpa de una fotografía o una pintura? Incluso pues nos dan ganas de replicar fotografías que ya hicieron otros viajantes, pero donde queremos estar nosotros. Además, no todos los seres humanos viajamos a los mismos lugares, y eso sucede hasta con los miembros de la familia. Habrá quienes prefieran la montaña, otros el mar, la playa, otros más pues ciudades modernonas, o al menos con un pasado histórico, el colonial o el prehispánico. Otros más pues preferirán acampar, etc. Puede que nos encontremos de chiripa con algunos. Alain de Botton
recordando a John Ruskin sobre el asunto de poseer la belleza, menciona que deberíamos hacer un ejercicio de caligrafía, es decir, que cuando viajemos, pues tengamos una bitácora de viaje, es decir, que nos pongamos a escribir detalles de lo que hicimos. Obvio, yo creo que actualmente sí lo hacemos de una manera un poco rara, corta y sofisticada. Viajamos y sacamos el celular y tomamos una fotografía, una selfie, como para dar evidencia de que ahí estuvimos. Sin embargo, se queda corto, porque una selfie, una fotografía, a veces no refleja lo que sentimos, sobre todo si la fotografía no está bien tomada. El viajero, nos dice Alain de Botton, debe de contar historias de sus viajes. ¿Qué sintió? ¿Qué le gustó? ¿Cómo lo disfrutó? ¿Qué más hizo? ¿Qué más desea? Si planea volver a ir, ¿de a gusto estar allí? Todo eso lo debe de reflejar con una pasión inusitada. Alain de Botton no nos está diciendo, vuélvete, conviértete en un influencer de viajes, en un blogger de viajes. No. Nos está diciendo que cuando viajemos, compartamos la experiencia con pasión, la sepamos dibujar con las palabras, con nuestro tono de voz, para que la gente que nos escuche se entusiasme, salga de la monotonía y decida viajar. Quinta parte, regreso. Último capítulo, los hábitos. Alain de Botton nos cuenta la historia de Javier de Maestre, un hombre que por la época en que él vivió, resulta que hizo un viaje un tanto extraño, distinto al que, por ejemplo, hizo Alexander Humboldt, que viajó por el mundo cargado con muchas mulas, equipo sofisticado, y escribió un chorro de libros sobre descubrimientos. Resulta que este hombre, pues, se puso su pijama y viajó alrededor de su cuarto. Nada más agarró su vela, se encerró y pues se sentó en el sofá. Desde el sofá pues empezó a ver la cama, empezó a ver algunos artilugios y hacer una descripción. Luego después se fue a digresiones sobre un poquito de su vida, etc. Alain de Botton intenta hacer ese ejercicio de viajar alrededor de su cuarto, pero no puede. Lo mismo me sucedió a mí, porque mis gatos pues están presentes y hay que pedirles permiso. Pero decidí hacer un viaje pues básicamente alrededor de mi calle, pero también alrededor de mi pueblo. Por ejemplo, en la parroquia de San Andrés Cholula hay una sección llamada El Sagrario, donde alberga alrededor de 30 y tantas pinturas de la época novohispana. Es decir, que ese pequeño espacio básicamente es una galería de arte novohispano. Y merece la pena verlo con detalle, ver con detalle cada una de las pinturas, cada uno de los lienzos, pues para quedar asombrado. También está Acatepec con su fachada de calavera, y donde se filmó la película Enamorada, o el exuberante barroco indígena de Santa María Tonantzintla, o la festividad de muertos, donde se hacen ofrendas sofisticadas y llamativas acá en San Andrés Cholula, y que, bueno, atrapan la atención de los turistas y también de los mismos lugareños. Alain de Botton termina su libro con estas palabras: conocemos personas que han atravesado desiertos, han flotado sobre casquetes glaciares y se han abierto caminos a través de selvas, y sin embargo, en vano buscaríamos en sus espíritus evidencias de lo que han presenciado. Vestido con sus pijamas rosa y azul, satisfecho con los confines de su propio dormitorio, Javier de Maestre nos invita, a base de suaves codazos, a reparar en lo que ya hemos visto, antes de despegar con rumbo a hemisferios lejanos. Es decir, está bien que tengas ganas de viajar al extranjero o a otros lugares de tu país, pero ya conoces tu entorno, puedes hablar de él. Si es así, tienes todo el deber moral de conocer otros territorios, porque para eso es el mundo.
Y es así como termino mi repaso con este libro maravilloso de Alan de Botton, El arte de viajar. ¿Qué queda? Pues viajar, hacer de nuestro mundo nuestro territorio.